De nuevo cuenta la panista Lili Téllez, demuestra que no le gusta seguir las leyes y las normas que tenemos en nuestro país, puesto que el día de hoy dentro de sus redes sociales y en particular en Twitter pidió o solicitó a los mexicanos que cometieran el delito de evasión de impuestos, esto bajo el argumento de que ella considera que no existe certeza en el manejo de los recursos públicos y que por consiguiente bajo su criterio pues se tiene que evadir el pago de impuestos, porque bueno, eso es lo que ella considera viable. Pero bueno, nos vamos a ir parte por parte, porque aquí lo que nos damos cuenta es que gran parte de lo que sale de la boca de Lili Téllez cuando hablamos de narrativa pues es la mayoría de los casos basura, y este es el ejemplo más claro, porque se le olvida que el salario que recibe de esos milloncitos de pesos al año, pues de dónde creen que proviene, justamente de los recursos que se toman por parte de los contribuyentes que se están otorgando por una actividad económica que estos mismos están realizando. Por consiguiente, es ridícula que ella diga que pues no se tienen que pagar impuestos. Entonces, utilizando su lógica, yo puedo afirmar o puedo solicitar que entonces no tenemos que pagarle ni un solo de peso a Lili Téllez, porque bueno, ella es una funcionaria pública y como dice que no se tienen que pagar impuestos y pues el recurso no saldría de ningún lado, pues entonces pues no se le puede pagar o no se le debe pagar. Ahora, también hay que dejar cosas muy en claro. Ella señala que no hay transparencia o que no hay claridad en el manejo de los recursos públicos, pues se le olvida que los estados con mayor irregularidades en justamente el manejo público son los que conforman el bloque opositor en el cual ella participa de PRI, PAN, PRD. O hace falta que les recuerde que la Auditoría Superior de la Federación reveló o destacó que el gobierno perredista de Michoacán, que era dirigido por Silvano Aureoles, tenía irregularidades por 19,000 millones de pesos. Pues básicamente no necesitan que se los diga, porque yo ya se los he mencionado una y mil veces hasta el cansancio en este canal. Entonces es ridículo que ella diga pues es que no hay que pagar impuestos porque no tenemos claridad de cómo se manejan los recursos públicos. Pues bueno, si dices que no hay claridad, pues entonces vamos con los estados que gobierna la oposición, que han sido de los que han tenido una gran cantidad de observaciones por parte de esta misma Auditoría Superior de la Federación en cuanto al manejo de recursos públicos. Ahora, si ella dice que le parece incorrecto, que no hay claridad, pues yo también propondré algo muy interesante, y es que se le reduzca el salario a estos panistas, a todos los integrantes de estos grupos políticos, al salario promedio que reciben los mexicanos de nuestro país. Y te voy a preguntar, ¿creen que van a querer? Pues realmente no. El salario promedio en nuestro país de la mayoría es alrededor de 6,000, 7,000 pesos. Ese es el promedio. Entonces, ¿creen que ellos van a estar de acuerdo con recibir menos del medio millón de pesos al año? Pues no. Lili Téllez recibe más de 1 millón de pesos al año. Entonces, pues bastante más, con el tema de las prestaciones, con el tema de los bonos, con el tema de X o Y cosa que se le termina otorgando, pues ella recibe muchísimo. Entonces yo propondría que se les baje el salario al promedio que reciben los mexicanos en nuestro país, para que realmente sí tengamos certeza y tengamos la idea clara de cómo es que se manejan los recursos, y que se manejen también de forma muy positiva. Y es que así como estos desgraciados, incluyendo también a Lili Téllez, quieren jugar con la narrativa, decir no, es que en los recursos públicos no hay que pagar impuestos, hay que violar la ley, pues la realidad es que ella está pidiendo que no se paguen impuestos, porque ella quiere íntegro el dinero, los millones que recibe por parte de los contribuyentes, y también quiere que los grandes empresarios que colaboran con ella y con el grupo opositor no paguen impuestos, para esa forma tener más dinero para la compra de votos. Entonces no hace falta ser muy inteligente para percatarnos de cuál es la verdadera razón por la cual comentó esto. Por suerte hay personas muy inteligentes que pues saben que esto en primera instancia es irracional, porque al fin y al cabo lo que estarías haciendo es violando la ley, y por consiguiente tendrías una misma sanción, y esto implica que si a lo mejor tú estás haciendo la evasión de pago de impuestos y te termina cachando las autoridades en turno, pues te van a decir, a ver, aquí tú hiciste esto, evadiste impuestos, entonces te vamos a cobrar los impuestos, más aparte vamos a cobrar multas, más aparte vamos a cobrar X o Y cosa, y al fin y al cabo los montos se te van a ir para arriba. Entonces personas que son medianamente inteligentes pues no le sigan a la corriente a esta persona que está un poquito tocada en la cabeza, que no es de sorprendernos. Pero bueno, aquí les coloco el tweet para que ustedes lo puedan ver, pues simplemente ponen pausa al video, lo pueden leer entero, pero a grandes rasgos lo que ella dice es que no hay certidumbre de cómo o para qué son utilizados los recursos. Pero la realidad es que, pues señores, ahí está justamente el presupuesto en el cual se menciona
cuánto se va a destinar para qué zona, y ya independientemente de estos órganos, pues ya es como se va a manejar pues estos mismos recursos. Ahí se asigna el recurso y ya los órganos son los que manejan estos mismos. Eso también va para los estados y para los gobernadores, que son los que también andan ahí manejando los recursos públicos. Entonces, que Lili Telles diga que no hay certeza de cómo se manejan los recursos públicos, pues entonces los que le está echando también en la torre es a su mismo partido, porque pues dice que no tiene idea. Pues bueno, entonces si no hay idea, me estás diciendo que tus colegas son corruptos, pues eso es lo que ella señala, o lo que por error está señalando. Ahora, esto es a grandes rasgos lo que ella dijo. Ustedes pues saquen sus propias conclusiones, pero otra serie de mexicanos le terminó contestando de: oye señora, básicamente ya siéntese por favor, porque ese tipo de tonterías aquí no las queremos. Una serie de tuiteros se lo dejaron muy en claro, que pues cada opinión es respetable, o sea, ella puede expresar lo que se le venga en gana, pero una cosa es que exprese lo que se le venga en gana y otra que tenga razón. Entonces creo que pues lo que hay el día de hoy es como siempre, simplemente que expresó una opinión vacía, sin ningún conocimiento, sin ninguna idea real, sin ninguna propuesta real de cambio. Entonces pues bueno, la típica basura que suele soltar cuando lanza sus narrativas. Ahora nos vamos a ir a otra nota también bastante interesante, y es esta, que pues no es de sorprendernos, y sobre todo considerando lo que ya les mencioné, las irregularidades que tuvo el estado de Michoacán mientras fue dirigido por Silvano Aureoles por el monto de 19,000 millones de pesos. Pues también se dio a conocer por parte de la actual administración que justamente Silvano Aureoles pues terminó modificando pues el espacio en el cual él vivía, gastándose poco más de 5,000 millones de pesos para primero tener un búnker y tener otro resto de instalaciones pues de lujo. Entonces lo que él hizo es: vamos a utilizar recursos públicos para tener una situación de vida bastante más próspera que el resto de los mexicanos, y es ahí donde está el problema. Lili Telles, como por ejemplo, se queja del manejo de los recursos públicos, pero sus aliados, que es justamente Silvano Aureoles, que pertenece al PRD, este bloque opositor PRI-PAN-PRD, pues vean cómo manejaban los recursos. Lo manejaban para mejorar su estilo de vida, pero pues ahora resulta que pues no, que ellos sí lo saben manejar muy bien, según cree Lili Telles. Pero bueno, Lili Telles, les digo, no es una persona muy razonable en ciertos aspectos, o mejor dicho, en la gran mayoría de ellos, y es que pues se han revelado más imágenes, se ha revelado más información en la vivienda en la cual vivía, y pues podemos ver la vida de lujo. O sea, pues tema de búnkers, tema de habitaciones, incluso con paredes blindadas, incluso hasta sus propias canchas con también puertas blindadas, todo bien feliz. Y a ver, entiendo que se quiera proteger a un gobernador en turno, pero existe una gran diferencia entre utilizar las medidas de seguridad que se necesitan a que te gastes 5,000 millones de pesos en amueblar con lo mejor, o en preparar el búnker con lo mejor, de lo mejor que tengas en mobiliario, que tengas. Ahí es donde tenemos el problema. Yo no estoy en contra de que se brinde seguridad a un gobernador o a un político en turno si es necesario, ojo, si es necesario, si no lo es, no. Pero si es necesario, pues bueno, que se termine colocando esto. Pero lo que hizo Silvano Aureoles es simplemente decir: bueno, aquí tengo presupuesto ilimitado porque me dejan hacer lo que se me venga en gana, pues ánimo, vamos a gastarnos 5,000 millones de pesos. ¿En qué? Pues en amueblar nuestra vivienda. Entonces es ahí donde tenemos el verdadero problema, y como le repito, aquí está la información. Esperemos que el tema de la nueva administración, que es justamente administración morenista, pues dé a conocer más detalles de esto, y que tenga una vida que el actual gobernador, que sí, con las medidas de seguridad adecuadas, porque también hay que considerar que el estado de Michoacán es un estado pues muy violento, es un estado que tiene una situación crítica en materia de seguridad pública, que pues sí, con las medidas de seguridad que se requieran, pero tampoco irse a los extremos como hizo Silvano Aureoles, de gastarse esos montos millonarios para tener una vida pues bastante pues positiva en correlación con el resto de los mexicanos, que en ocasiones pues viven hasta en casas de lámina, viven en situaciones pues complicadas. Y a ver, yo no critico a las personas que viven en esas circunstancias, ni mucho menos, simplemente señalo que pues es un contraste, ¿no?, entre la forma en la cual vivía Silvano Aureoles con los recursos públicos y la forma en que vive un resto de los mexicanos. Entonces es simplemente contrastar estas dos realidades, y creo que si la oposición dice que ellos
quieren cambiar a México, pues lo más lógico es que desde un primer inicio las acciones que vengan tomando sea para favorecer a la gente y no para favorecer a sus amigos o para favorecerse a ellos mismos. Y el problema es que lo que hemos venido viendo con la oposición es que es para favorecerse a sus amigos o a ellos mismos. Entonces no ha cambiado esa oposición de PRI, PAN, PRD, que pues dicen que ya en los spots que han hecho un buen trabajo, que se han remodelado en temas estructurales, pero eso no ha ocurrido, ni creo que llegue a ocurrir en un futuro muy cercano, porque sus principales cabecillas, o mejor dicho, el jefe de esta organización es Claudio X González y Gustavo de Hoyos. Por consiguiente, pues sabemos que los que dictan la pauta, los que dictan la situación o las acciones que toman estos partidos es justamente Claudio X González y Gustavo de Hoyos, este empresario que recibió muchos beneficios económicos durante las administraciones de PRI, PAN, que pues bueno, lo que hicieron fue favorecer a ciertos grupos de poder en nuestro país. Para esa forma ellos posteriormente les pagarán las campañas electorales a alguien del PRI o a alguien del PAN. Entonces es ahí donde también tenemos que prestar un poquito de atención. Y es que le repito, o sea, solamente hace falta ver las imágenes para percatarnos de que pues la vida que llevaba Silvano Aureoles no era una vida así de que pues muy austero la situación, ¿no? Dirás, bueno, por lo menos incluso hasta el mobiliario no era de mala calidad, pero tampoco era un mobiliario que te iba a costar unos millones de pesos. No, pues el detalle es que este personaje es mobiliario de super alta calidad. Pues señores, tampoco hay que ser tan arrogantes. Y ese es el problema con Silvano Aureoles, que Silvano Aureoles pues se sentía intocable, incluso porque pues él intentó meter ahí mano en el tema de las elecciones de Michoacán, y pues de esa forma él tratar de salir librado de la situación. Por eso es que quería anular las elecciones en ese estado, porque quien ganó fue Morena. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues la nueva administración le va a dar en la torre y va a sacar todos los trapitos sucios que cometió la oposición, encabezada en ese caso pues por Silvano Aureoles. Por ello es que pues bueno, tenemos estos hechos y los montos son muy grandes. Creo que para una vivienda y para temas de seguridad pues me parece así exageradamente amplios o exageradamente altos. O sea, si hablamos solamente de seguridad, creo que los costos se pudieron haber reducido y solamente enfocarse en ello, en que pues tengan una vida de funcionarios, que sean funcionarios de verdad, no esos funcionarios que dicen, bueno, yo soy funcionario público pero para enriquecerme o para pasarla súper bien. Es ahí donde tenemos que cambiar la perspectiva que se tiene en términos de política. Ahora nos vamos a ir a una última nota, que es justamente esta que ustedes están viendo en pantalla, en la cual se menciona que los familiares de pues Rosario Robles, esta persona involucrada presuntamente en el esquema de biorecursos del erario público para financiar campañas del PRI, porque pues bueno, ella es priista para los que no saben, pues sus familiares el día de hoy están denunciando o están señalando que van a asistir a la ONU con el objetivo de tratar de favorecer la situación legal que tiene la madre de, pues bueno, que tiene Rosario Robles en estos momentos. Y es que, a ver, señores, el argumento de nueva cuenta que está utilizando los familiares de esta persona es el mismo que utiliza Ricardo Anaya, es el mismo que termina utilizando, no sé, cualquier otro panista cuando se le encuentran delitos, o cualquier otro priista cuando se le encuentran delitos. Es decir, es que esto es un uso faccioso de las instituciones, es que esto es cacería política, es que esto es cacería de brujas. Pues la realidad es que no es así, señores. A ver, los desvíos que se generaron en la Secretaría de Desarrollo Social durante la administración priista Enrique Peña Nieto, y en donde justamente colaboraba Rosario Robles, pues ahí están los desvíos, ahí están las operaciones. Entonces, ¿qué ocurrió? Rosario Robles era la encargada, o sea, no se iba a dar cuenta que se desviaron un poco más de 5,000 millones de pesos para campañas políticas. Días, bueno, se perdió 1 millón, 2 millones, que es muchísimo pues, pero ya, bueno, se perdieron 2, a lo mejor ahí se pasó por X o Y cosa. No, una pérdida de un poco más de 5,000 millones de pesos. ¿Tú crees que nos iba a dar cuenta que se estaban desviando esos montos gigantescos? Pues la realidad es que sí lo sabía. El problema es que ella simplemente pues dijo, bueno, yo me voy a enriquecer, entonces vamos a darle. Por esto es que pues estas personas, el mismo discurso es lo que quieren pronunciar en la ONU y decir, no, es que es cacería política. No, creo que lo que se tiene que analizar es que también Rosario Robles no ha querido colaborar con las autoridades. Si nosotros hacemos un poquito de recuerdo a hace un año atrás, el primer abogado de Rosario Robles renunció porque él mismo señaló que no tenía las intenciones y que no quería colaborar con las autoridades mexicanas. Entonces,
¿Qué ocurre? Que pues bueno, si no quiere colaborar con las autoridades mexicanas, pues entonces ¿cómo quiere que su situación legal mejore? Es ahí donde también tenemos que prestar atención, donde tenemos que darnos cuenta, y es que ella sabe de esos manejos ilegales de los recursos públicos, pero simplemente no sé si sea por miedo, que lo dudo mucho, porque pues esta persona todavía tiene mucho poder. No quiera decir quiénes son los que realmente le daban las órdenes. ¿Quiénes son los que les daban las órdenes? Probablemente Enrique Peña Nieto, probablemente Videgaray, probablemente otras personas que estaban colaborando en todos esos esquemas de biorecursos. Por consiguiente, el hecho que vengan a decir que van a ir a la ONU, pues no es de preocuparnos, simplemente que vayan, hagan su ridículo. Ahí también nosotros vimos a Silvana Aureoles haciendo ridículos en órganos internacionales, diciendo es que el crimen organizado, narcoelecciones y bla bla bla, pero pues nunca pudo comprobar nada. Entonces lo mismo va a pasar con los familiares de Rosario Robles, que dicen es que es cacería política porque es cacería política. Pues bueno, buen argumento decir que es cacería política porque es cacería política. Entonces creo que no es de preocuparnos, pero es importante, simplemente se los quería mencionar para que pues estuvieran al tanto con relación de esta situación y demostrarles el tipo de hipocresía que manejan estos personajes que dicen que es que con ellos estaban mejor. Ah, caray, no, pues déjame decirte que la situación con el PAN y con el PRI, cuando ellos gobernaron, no estábamos mejor. Ellos, en el caso de Felipe Calderón, en el caso de Enrique Peña Nieto, depreciaron nuestra moneda en un porcentaje bastante amplio. Y esto sin tener ellos ninguna crisis. Bueno, a lo mejor la del año 2000, el año 2000 sí, es así, a lo mejor con Felipe Calderón, pero pues a posterior las cosas se fueron recuperando. Por ejemplo, Pemex todavía era rentable en la administración de Felipe Calderón, pero pues ¿qué ocurrió? Que lo siguieron destrozando hasta que dejó de ser rentable. Y también si nosotros vemos la situación en el tema de deuda, pues ellos incrementaron la deuda drásticamente, pero ellos sin tener ninguna crisis, les digo, relevante, más que ellos dijeron, bueno, vamos a solicitar deuda y pues que el país se comprometa, que los ciudadanos se comprometan, porque los que lo pagan son los ciudadanos con su actividad económica, no los pagan ellos. Y ellos terminaron volando gran parte de esos recursos. Por eso yo les menciono que cuando me dice un personaje opositor, no, es que con las administraciones del PRI y del PAN estamos mejor que ahora, pues bueno, les digo, señores, no he visto las últimas notas en donde estos personajes estaban coludidos con carteles, estaban coludidos con empresarios, estaban coludidos hasta con no sé quién rayos más. Pues bueno, si nosotros vemos ese punto, pues daremos cuenta que creo que ahora estamos mejor que cuando estábamos con las administraciones pasadas. Que no digo que estamos en el paraíso, pero por lo menos creo que las situaciones se están perfilando de una manera más positiva, realmente existir un verdadero cambio. Hacia ese camino creo que vamos. Contrario a lo que ocurría con las administraciones, llegaba el PRI, llegaba el PAN y era exactamente lo mismo. No había esas confrontaciones ni siquiera internamente en sus colaboradores. ¿Por qué? Porque su única idea es tranza por tranza. No era simplemente mejorar la situación de los mexicanos. En el actual gobierno hay disputas internas en el actual gobierno, pero es porque justamente existe ese viento de cambio, si así lo quieren llamar, esa situación que perfila a que en un futuro las situaciones sean un poco más positivas. Entonces creo que eso pues es lo más relevante. De cualquier forma, las notas yo se las voy a dejar ahorita en la descripción para que las puedan leer de manera más personal. Y nada, no olviden dejarme su like, su comentario, suscribirse y nos veremos muy pronto. Muchas gracias por ver esto, hasta luego y adiós.